Bienvenidos a este evento en que tenemos dos invitados, el profesor Federico Pous y la profesora Ana Forcinito. Primero va a hablar el profesor Pous, o Federico, o Fede, y después Ana, ¿no? Entonces, voy a hacer la presentación primero y de ahí pasamos a la charla de Fede. Federico Pous se doctoró en la Universidad de Michigan y es actualmente profesor asociado en español en la Universidad de Illinois. Su docencia y su investigación versan sobre los dilemas políticos culturales en América Latina actual, que se ven expresados en la política de la memoria, los derechos humanos y los movimientos sociales. Su libro Eventos carcelarios, imaginario revolucionario y subjetivación política en América Latina, publicado por la editorial Contracorriente y la University of North Carolina Press, se basa en la investigación comparativa sobre los presos políticos en los años 60 y 70 en Argentina, Paraguay y Brasil. Es co-compilador de la colección de ensayos Authoritarianism, Cultural History and Political Resistance in Latin America, Exposing Paraguay, publicado por Palgrave, sobre la historia cultural y el estado de la democracia en el Paraguay post-dictatorial. Entonces paso la palabra ahora, le doy la palabra a Federico. Gracias, Greg. Bueno, ¿qué tal? Gracias por estar acá, buenas tardes a todos. Bueno, muy agradecido de poder estar acá compartiendo un poco de lo que estoy haciendo, de lo que estoy trabajando. Y bueno, gracias a Greg por invitarme y por darme la oportunidad de publicar mi trabajo en la cuenta de Greg. Bueno, lo que voy a hacer hoy es como presentar una parte del libro que tiene que ver con la Argentina de los años 70. Y este es como lo titulé, es una lectura de la novela de Queen, El beso de la mujer Argentina. Bueno, esto es un poco con lo que voy a hablar hoy, ¿no? Sobre el contexto histórico, un poquito, muy rapidito. Y lo que voy a hacer es comparar un evento carcelario que se llama El Demotazo, que sucedió el 25 de mayo de 1923, y la novela, como decía antes, ¿no? Y tengo como 4 ideas que van a aparecer dentro del texto. Una es la del Demotazo como un evento del evento que nos fue. Ahora vamos a hablar de esta idea. Luego vamos a ver cómo se expresa la relación de deseo y revolución, que vuelve hipocresía, las contradicciones revolucionarias, y cómo también Puig propone una relación entre deseo y refugio como base del cuidado del otro. Y al final, a un gesto, no desarrollo, pero de algún modo pienso que esta novela habilita para lo que hoy en día se ha transformado en la nueva ola feminista en América Latina, en Argentina en particular, pero en América Latina. ¿Sí? Bueno, del contexto, hay 2 cosas que me parecen importantes, que son muy importantes para Argentina. Hay millones de contextos de Guerra Fría, pero la Revolución Cubana y la doctrina de seguridad nacional son 2 hitos que son importantes para mí para entender el desarrollo en Argentina de la Guerra Fría. ¿Sí? Creo que no explico de eso porque son importantes. Lo que sí, una pequeña cronología de Argentina, la que tuvo la dictadura militar entre el 76 y el 73. En Argentina hubo muchas dictaduras militares, pero Onganía es el primero que asume la dictadura como una doctrina de seguridad nacional y hace un proyecto de país. No viene a interrumpir la democracia para organizarla, como elecciones, sino que viene para quedarse. Es el primer militar que hace eso. Y luego viene el Cordobazo, un estallido popular muy importante en 1969, y esto hace que Onganía caiga como dictador. ¿Sí? Y entonces retoma el poder en ese momento. ¿Sí? Esto es bien importante, lo vamos a ver un poco después, porque el anuncio va a ser una estrategia de contención carcelaria. En vez de hacer una idea de represión más fuerte como Onganía, él va a intentar meter a las personas en la cárcel. Esto es muy importante
porque es el punto que yo voy a destacar en el devotazo, ¿sí? El devotazo es posible, en parte, gracias a esta estrategia de contención carcelaria. La otra estrategia militar de la época es la estrategia de eliminación del enemigo interno, que todos sabemos que aparece a partir de 1976, la dictadura militar en Argentina, con la desaparición, etc. Y hay un evento muy importante que marca este pasaje de la estrategia de contención a la eliminación, que es la masacre de Trelew, en el cual con fusilados 15 militantes políticos que intentan fugarse, unos logran fugarse, otros no, los que no se logran fugar son fusilados, y hay 2 o 3 sobrevivientes. Estos 2 o 3 sobrevivientes son importantes porque van a estar en Devoto, el día del Devotazo, ¿sí? Que es el evento histórico que vamos a ver. ¿Sí? Yo quería darles este pasaje para entender qué era lo que estaba pasando el 25 de mayo de 1973 en Argentina. Es el momento que termina la dictadura, se hacen elecciones, Perón, líder más importante de la Argentina en esa época, está en el exilio, y Cámpora asume la presidencia. ¡Qué grande! Puedo leer ahí. Y lo más importante es que el peronismo vuelve a estar en la selección, ¿no? Entonces, lo que el ANUCE de algún modo habilita con su estrategia es que se hayan elecciones democráticas en Argentina. Entonces, el mismo día que él asume, que va toda la personas a la plaza, que es la primera vez que se hace democracia después de 18 años, paralelamente a todos estos presos políticos que están en distintas cárceles del país, son liberados, o se anunciaba que iban a ser liberados. Pero en la cárcel de Devoto, que queda en Buenos Aires, sucede un hecho especial, se conoce como el Devotazo, el nombre de la cárcel, y es que parte de la gente que había ido a estar con Cámpora camina hacia la cárcel, que queda bastante lejos, pero caminando, pero bueno, 1 hora de camino, una cosa así, y llegan para hacer presión para que los liberen antes de tiempo. Y paralelamente, adentro de la cárcel, 2 días antes, toman el penal, que está liberado el penal de adentro. Entonces, la idea era que entre los dos, las fuerzas de los que vienen de afuera y los militantes de adentro, salgan liberados. Y entonces, un evento muy singular de liberación, quizás el momento más álgido o más importante de las organizaciones revolucionarias armadas en Argentina. ¿Sí? Sin embargo, bueno, todo este momento popular y de enfrentamiento, hay 2 muertes de 2 jóvenes que se quedan protestando en el cárcel de Devoto y desde adentro tiran unas ráfagas, todavía no se sabe quiénes fueron, y matan a 2 jóvenes como ven 17 y 16 años, ¿no? Esto es algo que durante 30 años nadie reconocía. Hoy, ¿no? Bueno, en este contexto voy a leer. Mi punto de partida es el acontecimiento revolucionario de los años 70 en América Latina. ¿Cómo fue vivido por los militantes de izquierda en ese momento? Desde esta perspectiva, la revolución no tuvo lugar en Argentina, pero dejó inscrita una experiencia política de la subjetivación militante y el imaginario de izquierda que me propongo pensar aquí desde la comparación entre el evento carcelario del Devotazo y la libertad. Michel Foucault sostiene que los procesos revolucionarios los procesos de subjetivación funcionan en torno al double bind entre el impulso de transformación de volverse sujeto autónomo y la sujeción que implica una dependencia radical. El concepto de Foucault. Para el filósofo León Rosichner, esta tensión constituye un sujeto en un núcleo de verdad histórica, donde se concentran las contradicciones políticas de la época. En ese sentido, esas contradicciones son parte del imaginario revolucionario, en el cual se está ligado a la valorización de la unidad y el compromiso social de dar la vida por una causa colectiva hacia la construcción de una sociedad radicalmente libre, sea esta socialista, peronista o comunista. Según Rosichner, esa otredad revolucionaria fue insertada en el imaginario sin deshacer la trampa de la cultura. Rosichner va a usar el vocabulario marxista de la época.
de la cultura burguesa que lo formó como sujeto político. Siguiendo a Rosina, la propuesta consiste en pensar la distancia interior entre los valores burgueses en los que hemos sido formados, cuáles han sido introyectados dentro de la subjetivación política izquierdista, y los pretendidos valores revolucionarios que demandan una transformación social radical. Ambos deseos se chocan constantemente entre sí, aunque provengan de una misma fuente. Paralelamente a esa distancia interior, se proyecta en una distancia exterior, así lo llaman los signos, que promulga formas políticas determinadas de accionar, que están en torno a la toma del poder por vía armada y que se chocan constantemente con el devenir de los hechos en Argentina. Esta distancia exterior pone en juego esta tensión entre imaginario y subjetivación. ¿Sí? Entonces, está la distancia interior y la distancia exterior. ¿Está? Es el corazón de lo que para mí es más importante, que es la pregunta del acontecimiento político. Según Alain Badiou, la pregunta del acontecimiento es la pregunta incesante sobre el desborde de una situación histórica para identificar si ha habido o no un cambio radical, una novedad política. En contraste, Jacques Derrida sostiene que el acontecimiento es la decisión pasiva que, frente a cada situación histórica, pone en acción un cambio político que retiene la potencialidad de un acontecimiento por venir. Tomando en cuenta esta tensión entre esa pregunta incesante de Badiou y la retención propia de Derrida para un acontecimiento por venir, mi hipótesis de trabajo es esta, que dice, la de el evento del evento. ¿Sí? El evento del evento es la pregunta por la distancia histórica entre el acontecimiento revolucionario y los eventos singulares que lo representan, en el caso del Botazo, en tanto fueron percibidos como expresiones de la realización del mismo. Por lo tanto, tomando distancia, la pregunta del evento vacila entre la retención de la potencialidad de la transformación radical de la sociedad y la huella que esta experiencia ha dejado en la grieta entre el imaginario radical y la subjetivación política contemporánea. Esta tesis es un poco la tesis del libro, ¿no? Pero ahora está pensada para el caso de Argentina. Bueno, estoy elaborando, charlando acá por el caso de Argentina. Pero es la idea de que como no hubo un evento revolucionario, sin embargo, se pensaba y se vivía como estaba sucediendo, esa distancia entre la realidad y lo que se vivía en ese momento queda como una huella inconsciente en la subjetividad de ahora. Y eso es lo que estoy rastreando con esta comparación entre el de Botazo y la novela de... Bien, de ese modo, vamos a ver. Muy bien, esto es El beso de la mujer araña. ¿Leyeron la novela? ¿Uno? ¿Sí? Bueno, buenísimo. El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, es de 1976. La novela se despliega a través de un diálogo continuo sin descripciones de contexto entre Molina, un preso común homosexual, que se considera a sí mismo como mujer, y Valentín, un preso político. Ambos se hallan en la celda de una cárcel porteña a principios de los años 70. La cárcel no se menciona, pero históricamente la única cárcel que existía en esa época en Buenos Aires es la cárcel de Debord, que es la misma cárcel donde se hace el evento. ¿Sí? A lo largo de la novela van desprendiéndose otros textos adyacentes que interrumpen este diálogo central de los presos, ¿no? Hay una serie de citas a pie de página sobre la teorización psicológica y psicoanalítica en torno a la homosexualidad. Hay una interrupción de sueños, hay voces en itálicas que interrumpen el diálogo. Hay capítulos aparte donde Molina habla con el director de la cárcel y hay algunas partes oficiales de inteligencia con un lenguaje muy serio, ¿no? Pero todo el desarrollo de la novela es el diálogo entre los dos, en el que no se identifica quién es.
Muy bien, todos estos textos funcionan para mí como telarañas narrativas que contrastan con la conversación central, dejando pistas para interpretar la trama subliminal de la relación entre los protagonistas. Desde mi perspectiva, esa sobredeterminación enmarañada expresa el sustrato inconsciente que alimentaba la distancia interior entre subjetivación e imaginario político. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de estas telarañas del encierro. ¿Sí? En primer lugar, las telarañas del encierro operan entre la distancia interior y la distancia exterior de la subjetivación política para construir la narrativa de la novela como un lente de inteligibilidad del imaginario revolucionario de la época. O sea, que yo quiero leer qué es lo que está pasando con el imaginario político. Y al hacerla, en el momento de hacerla, están procesando la derrota política en el corazón de la subjetivación de los mismos. Esto se refleja en el devotazo cuando lo pensamos como el momento de mayor fuerza y mayor debilidad de las organizaciones armadas. Este sí voy a volver más tarde. ¿Sí? La segunda aproximación dice, el desmembramiento de estas mismas telarañas dentro de la carta, en la novela, permite concebir a la celda como un refugio en la misma distancia interior de la subjetivación, desde donde hay que pensar nuevas coordenadas de imaginario colectivo. De modo similar, la toma del penal antes de la liberación, el botazo, retiene la potencialidad subjetiva para repensar las prácticas militantes desde el cuidado del otro. La resurgencia de la cuarta ola feminista en Argentina, en América Latina también, puede leerse como uno de los desarrollos contemporáneos que trazan sus inicios en la lectura de la experiencia política de izquierda durante los años 60, 70. No. Muy bien. Esta novela tiene muchas entradas. Lo que yo elegí hoy hacer, porque es ilegible, ¿no? lo que yo estoy haciendo en el texto al comparar las dos cosas, es presentarles un poco las películas. Entonces, para mí una de las partes más atractivas de la novela son las pelis. Cuando está hablando de las pelis, uno se engancha en la lectura de la novela y empieza a pensar muchas cosas. Entonces, el hilo de mi lectura es un poco recorrer esas películas y sacar ciertas conexiones con el devotazo, con la idea de distancia interior de Rosina. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con la primera película que se llama La película de la pantera, se llama Cat Power en inglés, una película real. ¿Sí? La primera línea de la novela dice: a ella se la ve que algo raro tiene, que no es una mujer como todas. La frase inicial refiere a la película que Molina le está contando a Valentín, acerca de una mujer que va todos los días al zoológico y se pone enfrente de la jaula de la pantera. Ella se ve impulsada por una atracción incontenible, dado que tiene terror de volverse pantera cuando se siente excitada sexualmente. Indirectamente, la narración refiere a ella misma, la mujer que Molina quiere ser, mientras que no puede resistir la tentación de intentar conquistar a Valentín, el otro prisionero político. De ese modo, exponerse a la pantera conlleva, junto con el acto de seducción, la posible confrontación con las pasiones más propias, incluso con la pulsión de muerte. Porque la descripción que Molina realiza de la protagonista de la película, se llama Irena, apunta a despertar el deseo sexual de Valentín por la mujer pantera. ¿Acaso con el deseo oculto de convertirse ella misma, Molina, en el objeto del deseo del otro, o sea, de Valentín? Pero el preso político la detiene, relato, y le dice: me parece que hacer descripciones eróticas no conviene. Imagínense, estar en una celda, en devoto, o sea, están hablando de estas cosas. ¿Vieron la película? ¿La vieron? Bueno, la película empieza sin las dos primeras películas. Tiene el cuento de Molina de las dos primeras películas. Para mí son fantásticas.
La película está buenísima también, pero esas dos primeras películas no aparecen. Me parece que es porque es muy complicado hacerlo. Bueno, el hilo conductor del beso de la mujer araña está contenido en esta dinámica de la seducción y la represión. La rareza que provoca enfrentarse al propio deseo, guiado por un impulso incontenible que a su vez despierta el terror de convertirse en otro, una otra que uno no quiere ser, pero que sin embargo reside en las funciones más propias y ocultas de la subjetividad. Además, Quick está hablando de otra ella, está hablando de ella, la revolución. O más específicamente, ella es subliminalmente el objeto de deseo político revolucionario, cuya erótica despierta las pulsiones de transformación radical de la sociedad en los militantes, pero sin atravesar los cambios que la propia subjetividad conlleva en su realización. En su relato, Molina presenta, y ahora les cuento la al arquitecto, la Irena, al arquitecto, que es un tipo de buena pinta, no un galán, un tipo muy comprometido, comprensivo, tranquilo, que es el que se casa con Irene. La pareja, ellos dos, no mantienen relaciones sexuales, porque Irena tiene miedo de volverse pantera, y entonces Irena recurre a un psicoanalista. Paralelamente, el arquitecto confiesa sus preocupaciones maritales con una colega de la cual está enamorado, el colega está enamorado de él, y esto despierta a los seres de Irena, que empieza a perseguir a esta mujer como si fuese una pantera, la intenta atrapar y la otra. En medio del relato, Molina se identifica con Irene y dice que le gusta el arquitecto, mientras que Valentín se identifica con el psicoanalista y le gusta la colega arquitecta. Irena mantiene una doble fidelidad. Va al psicoanalista, entonces quiere la cura, pero sigue visitando a la pantera en el zoológico. Se casa con el arquitecto, avanza, pero no mantiene relaciones sexuales. La doble fidelidad, que parece romántica, es la doble fidelidad que vemos a los deseos proto-revolucionarios y los deseos burgueses de los cuales provienen los propios militares. Muy bien. Entonces, en ese momento, Valentín le dice a Molina, espera un momento, yo no puedo vivir el momento, porque vivo en función de la lucha política. Todo me lo aguanto porque hay una planificación. Está lo importante, que es la revolución, y está lo secundario, que son los placeres de los... ¿Sí? Nuevamente, él siempre está como poniendo el parate. Este cerco, que representa un sentimiento propio de la militancia, es socavado indirectamente por Molina a través de los relatos. En efecto, la película termina cuando el psicoanalista intenta seducir a Irene, con el objetivo de que pierda el miedo a su sexualidad, e Irene lo pierde, se transforma en pantera, lo mata, y luego va a la jaula del donde está el zoológico, abre la jaula y la pantera lo mata a ella. El resultado final es el triunfo mortal de los impulsos, que quiebra la doble fidelidad. En la imagen final del relato, los colegas arquitectos, y cito Puig, se van abrazados tratando de olvidarse de ese espectáculo terrible que acaban de ver. Cierro la cita. El olvido de sí mismo de Valentín, de sus propios placeres, del lugar de procedencia del deseo político, seres que niegan, se superponen con el olvido que buscan el hombre y la arquitecta en el final de la película. El olvido de los impulsos propios, que, los dejamos sueltos, llevan al terror. Muertas las identificaciones primarias, Valentín y Molina con Irene y el psicoanalista, los dos mueren, queda el objeto de deseo de ambos, que son los arquitectos, que les gustaba. A él le gustaba la arquitecta y a Molina le gustaba el arquitecto. ¿Sí? En ese desplazamiento, sentimientos, Valentín, que está siempre poniendo el parate para que el otro no hable tanto de sexualidad, sin embargo, confiesa sentir miedo por su compañera militante, pareja, que está afuera, peleando en la calle. Y este le provoca un deseo profundo de cuidar, que los desborda hasta que se pone a llorar.
En ese punto, Rositner podría llegar a decir: la tarea revolucionaria individual consiste en atreverse a enfrentar afuera la carencia que antes se reservaba para adentro. En el corazón de este proceso paulatino de modificación de la subjetividad, la novela va a interpelar el fundamento de la fidelidad de Valentín hacia el proyecto revolucionario. En vez de enfrentarlo directo, le cuento una película y en el momento en el que se engancha en la película, se produce el primer quiebre interior. Es este miedo a su compañera militante que está afuera. Y esa primera grieta va a abrir la crisis identitaria de Valentín. Bueno, ahí más o menos intenté hacer el resumen de eso. La segunda película que cuenta se llama la película Nazi. ¿Sí? Así le pone Valentín. Y es una película proto-nazi, inventada, no es real. Esta grieta, abierta en la distancia interior del militante en la forma del miedo por su compañera, procura proyectarse en la distancia exterior que presenta la película nazi sobre la protagonista, que se va a llamar Leni, la cual se enamora de un oficial nazi, pero ella pertenece a la resistencia francesa. Después de muchos vericuetos, ella termina entregando al líder de la resistencia y cuando lo traiciona, muere en ese mismo acto, volviéndose una mártir condecorada como héroe nacional en Alemania. La comparación está innombrada completamente en la novela, sin ninguna referencia a la política argentina en toda la novela. Pero esta comparación de la protagonista Leni con Evita y del conductor, como lo llama Puig en la novela, al jefe del nazismo, con Perón, son el sello de la heroína nacional, nos muestra un esquema similar al final de la película de la Pantera, pero ahora invertido y proyectado nuestro análisis en el debate ideológico argentino. En vez del olvido del espectáculo terrible de los que llevaron a la muerte, ahora aparece el recuerdo monumental de la heroína sacrificada por la patria, donde el olvido escribe la historia borrando la traición. ¿Y cuál es la traición? La traición es la traición que Perón va a hacer a los propios militantes revolucionarios que llevan a cabo el de Botaz. Esto sucede justo un año después del de Botaz. Muy bien. El desarrollo histórico de estos tiene una semilla, de estos hechos tiene una semilla en el imaginario político. De un lado, la vivencia del pasaje de la lucha armada pareció fuertemente vinculada a la voluntad política de una decisión individual, aunque en el fondo, esta elección vital, el hecho de elegir la Fuerza Armada, respondía también a una tipología moral que reclamaba el sacrificio de la propia vida en nombre de una matriz cristiana inconsciente. Este es un argumento que hace Hugo Pesce. También Rositner lo retoma más. Entonces, lo que estamos intentando ver es que la combinación de las dos películas expone cuáles son las transacciones entre el deseo original de ser parte de la cultura burguesa y el deseo de romper totalmente, radicalmente con esa cultura. ¿Cómo hacerlo? La primera transacción es este sacrificio de dar la vida, que tiene una tipología moral cristiana en el fondo. Y el segundo es que el deseo revolucionario se canalizaba a través de la figura de Perón, que, siendo Perón conservador, vino a representar para las juventudes militantes la impronta de un líder revolucionario. Esta transacción imaginaria que hicieron los militantes peronistas para poder acceder al pueblo se transformó no en una fidelidad al pueblo, sino en una fidelidad a Perón. La combinación de las transacciones ideológicas y las transacciones políticas conformaron el sustrato del imaginario político revolucionario. En ese sentido, los relatos de las dos películas, En el beso de la mujer araña, pueden leerse sobre el trasfondo sacrificial de la revolución, entendido como el fundamento inconsciente de su práctica y su racionalidad militar. En esa perspectiva, la combinación de un deseo desbordante, como el que tenía Irena, junto con la imagen del sacrificio monumental por la patria,
funcionan como las telarañas que anudan el imaginario revolucionario a una estructura sacrificial más profunda que no solo la precede y la determina, sino que también se presenta como seductora, como atractiva, las imágenes del deporte popular de masa y los mártires que idealizan. Vemos en Che Guevara. Muy bien. Esto nos lleva a esta paradoja del devotazo. ¿Sí? La paradoja del devotazo es que en el momento de la liberación, los distintos grupos guerrilleros que son de izquierda trotskista y de izquierda política peronista se unen para poder llevar a cabo la liberación, porque tienen un enemigo común. Pero una vez que están liberados, tienen que vivir afuera, ambos se separan. Entonces la paradoja es que el mejor momento de la liberación es antes de la liberación, porque una vez liberados vuelven a estar atados a la vida cotidiana. ¿Sí? Es en ese sentido que el devotazo es el momento de mayor fuerza, porque es el momento en que las organizaciones armadas son reconocidas por el sistema democrático, pero es el momento de mayor debilidad, porque una vez que están afuera, terminan por dispersarse y no logran de nuevo esa misma vida. Muy bien. Tercera película. Fue muy lento, ¿no? La tercera película es del revolucionario burgués. Como no. Molina comienza a contar esta película sobre un muchacho que vuelve de Europa a consolar a su madre porque su padre fue supuestamente asesinado por un grupo guerrillero en un país latinoamericano innombrable. En ese momento, Valentín está enfermo por algo que comió. Está penado porque se entera que un compañero militante murió en la calle. Él no lo sabe, pero la comida comió estaba envenenada y estaba destinada a debilitarlo para que confiese el nombre de sus compañeros de militancia y sus escondites a Molina. Esa debilidad se expresa en sus dudas sobre la ideología revolucionaria y en darse cuenta de que él, y ahora cito a Valentín mismo, es igualito a los burgueses hijos de puta que mataron a su compañero. La crisis que tiene se da cuenta que él es igual, que viene del mismo lugar. En medio de estas discusiones, Valentín, tiene un dolor de panza brutal, tiene un sueño que devela el dilema de los hijos de la pequeña burguesía devenidos revolucionarios que aún viven amojonados en esa realidad que los persigue. Pues al mostrar esas contradicciones en la situación de la época, presenta a la vez los límites de la transacción política. Aquello que está entre uno y uno mismo se resiste en nosotros para ir más allá de nosotros mismos. El relato del sueño es muy singular en la novela, ¿no? Y voy a citar cómo aparece exactamente. Aparece con muchos puntos suspensivos entre sí. Dice: una mujer europea, una mujer hermosa, esto es lo que está soñando Valentín. Una mujer con conocimientos de marxismo, una mujer que admira a un revolucionario latinoamericano, una mujer que hasta podría olvidar la muerte del muchacho que regresó a su padre. Un muchacho que vuela de regreso a su padre. Ya sabemos que va a morir. Que cree sin vacilar en la doctrina marxista. Teme ser considerado un oligarca más. Un muchacho que desciende del avión y abraza a su madre viuda, que sin embargo está vestida con estudiantes colores. Una madre sin lágrimas. Una madre que bajo el palmar narra cómo su ex esposo fue ultimado por los guerrilleros. Así como sueña Valentín, y así como aparece el relato. El muchacho, el relato, había sido convocado por su compañero de la Sorbona, que ahora era el jefe de la guerrilla, que volvió a su patria para organizar la subversión campesina. Que considera, cito a Puig, que tal vez deba sacrificar a un amigo para continuar su lucha de liberación. ¿Sí? Acá, en ese texto, tenemos condensado ese dilema de la pequeña burguesía que quiere ser revolucionario y está atado a su culpa de tener un origen burgués. Esta doble muerte masculina, padre e hijo, se recuesta en el relato de las mujeres como cadena de la transmisión de la experiencia.
son ellas las que narran la muerte del otro, mientras que los hombres fundan la autoridad de ese mundo patriarcal. Pero ¿quiénes son realmente los sacrificados o las sacrificadas? El sueño nos muestra esa distancia entre el uno y uno mismo de Valentín y el protagonista de su sueño. Entonces, él quiere unirse a los guerrilleros y es conducido para llegar a los guerrilleros que están en la selva por una muchacha guerrillera, que es campesina, y que se la puede, dice el texto, se la puede usar y dejar arrumpada. ¿Sí? Pero que en última instancia no puede hacer olvidar a una sofisticada parisiense, que es la mujer original, que era marxista, que aparece al principio del relato de la política, de la película. Este desprecio de clase que sostiene la escena es el negativo del enojo de Valentín contra sí mismo. Sueño, la muchacha campesina y el muchacho se esconden en una cueva, tienen un encuentro sexual, pero al otro día la mujer le cuenta que en realidad su madre se alió con el administrador para matar a su padre. Entonces el muchacho se enoja y la golpea. En ese refugio momentáneo de la cueva, cuando él realmente va a volver para ser guerrillero, en realidad resurge la hipocresía del pequeño burgués, su doble fidelidad, quien al final mata al administrador y a su madre, pero se arrepiente y arremete contra los guerrilleros, quiere matar a todos, pero los guerrilleros se adelantan y lo matan a él, y así termina su sueño. En este caso, la tragedia soñada lleva en el vientre de la muchacha campesina el hijo o la hija de esta revolución fallida. Esa es la huella que el muchacho percibe antes de morir, cuando quiere pedir perdón y ve en los ojos de la campesina una condena grave. El sueño confronta a Valentín en lo profundo de su psique, en la distancia interior, con las contradicciones crudas del modus operandi revolucionario, para mostrar los límites propios de la subjetivación política. Las telarañas del encierro, en la primera parte de la novela, develan el sustrato inconsciente del imaginario revolucionario. Primero, se teje la lógica del olvido sobre la muerte, resultado del impulso de la transformación radical y la pulsión del mundo. Esta es la película 1. Luego, sobre el sacrificio patriótico y distorsionado, que es la película 2, base cristiana. Y tercero, en la película 3, se expresa en su crítica del patriarcado y la saga familiar. Muy bien. En el último capítulo de la primera parte de la novela, esto para mí es como el imagen de lo que es el imaginario político revolucionario que presenta Puig. En la primera parte de la novela, al final, hay un diálogo entre Molina y el director, en el cual, como lectores, nos enteramos que Molina está intentando envenenar a Valentín y le quiere dar, quiere sacar la información. ¿Sí? Y paralelamente aparecen unos informes de espías que están como espiando a Molina. Cuando el director de la cárcel ve que Molina no está sacando ninguna información, decide liberarlo, al final de la novela, y cuando lo libera, Valentín le da un mensaje, él va a intentar comunicarse con los guerrilleros, los policías lo persiguen, y en el momento que los guerrilleros se dan cuenta que lo van a atrapar a Molina, lo matan para que no dé su mensaje, ¿no? Entonces, al final, básicamente Molina se convierte en la heroína que muere sacrificándose por una causa, que en el fondo no era la de él, pero que estéticamente o eróticamente era su deseo de ser esas mujeres de la película, ¿no? Sin embargo, esto no cancela el final trágico. Representa, en mi lectura, esta transición de estrategias represivas que le hablamos antes, ¿no? De la contención carcelaria, lo que quiere hacer al principio, ¿no? El director de la película con Molina, con sacarle la información, lo ve que no puede, directamente eliminación del enemigo interno. En este caso, Molina, y como vamos a ver después, Valentín, que termina siendo torturado. Muy bien. Según mi lectora, ambos presos
logran tejer la trama de un nuevo fundamento de la militancia en la base del encuentro sexual que sucede en la segunda parte de la novela. En ese momento, Valentín acepta que en realidad la persona de la que él está enamorado no es su compañera de militancia, la que quiere cuidar, sino su antigua novia, que se llama Marta. En el proceso de contar esta historia a Molina, sucede una superposición de Molina y Marta, y en esa transferencia de amor terminan teniendo ese encuentro sexual entre ambos. En el momento que sucede eso, Puig cita a pie de página un libro inventado que se llama Sexualidad y Revolución, acerca de cómo los modelos burgueses de la homosexualidad, que estoy citando, generaron una marginación tal que funcionó en todo movimiento de liberación de clases, en general y en toda acción política, inclusive en los países socialistas. Pero sobre todo, concluye, empezó a cambiar en la década de los 70 con la irrupción del movimiento de liberación feminista y la posterior formación de frentes de liberación homosexual. Con esto, Puig hace el único gesto político en toda la rueda propia. En consecuencia, en la grieta de la sexualidad, el enlace teórico final que propone Puig, paradójicamente, es una fusión entre deseo y política que busque la liberación y la defensa de las identidades sexuales masculinas. En el de Botazo, la toma del penal dio lugar a 2 días de liberación antes de la liberación, lo mencioné. En ese intervalo carcelario, por llamarlo de algún modo, ese evento del evento, dejó un impacto subjetivo que se retiene como un refugio de la memoria que certifica la potencialidad revolucionaria de que se pueda volver a repetir. Un ejemplo significativo que voy a contar. En medio del clima de efervescencia de Botazo, la toma del penal, hay una entrevista a los fusilados de Trelew. Fusilados de Trelew era la historia que les conté antes, que pasó en 1972, estamos en 1973, y estos 3 fusilados fueron los 3 sobrevivientes, ¿no? Estaban presos en el de Bol. Se llaman Gans, Haidar y Berger. Berger es una chica. Los 3 sobrevivientes graban una entrevista que luego va a ser publicada con Paco Urondo, que es la entrevista, en La Patria Fusilada. Lo graban, pasan toda la noche grabándolo, con esas grabaciones publican el libro más tarde. En ella van a reflexionar juntos sobre lo que fue la idea de la fuga de Rawson, la masacre, cómo tenían distintas disputas internas acerca del general Perón y acerca de cuál era la función de la lucha armada, etc. Frente a ello, Urondo, que para ese entonces tenía 50 años y estos chicos estaban en los 20, destaca: yo me sentía como cuidando, ¿o acaso no hay que cuidar? Con ello se refería a los 3 sobrevivientes, pero también a toda la juventud que había decidido dar la vida por una causa. En un destello de lucidez, Urondo, en el momento más profundo de la liberación antes de la liberación, reconoce el mismo principio que Molina y Valentín van a considerar la novela. Es decir, la autovalorización de la militancia que pasaba en torno a dejar la vida por una causa revolucionaria se volvió una muerte anunciada sin descanso. Esta carga corporal y psíquica en la vivencia misma de la práctica militante requiere olvidarse del otro para cuidar. Como decía Valentín, no hay que encariñarse para no comprometerse, pero hay que comprometerse para cambiar radicalmente. A partir de este nuevo refugio que ambos consideran, el refugio de la entrevista y el refugio de la celda luego del encuentro sexual entre ambos, se asume, dice en la novela, un sitio fuera de peligro desde donde elaborar el cuidado del otro y el cuidado de sí mismo. En definitiva, la reformulación del imaginario radical reside en este horizonte de transformación social a partir de estos procesos. Otro ejemplo importante para mí, para el de Botazo, es el caso de una militante que se llama Alicia Sanguinetti, que pertenecía a la guerrilla trotskista, que dijo que al salir de la cárcel se produjo un doble efecto. Así, por un lado,
la mayoría de los militantes reforzaron su compromiso y pasaron a la clandestinidad, pues todos los que salimos del penal no teníamos la posibilidad de seguir trabajando legalmente y militando. ¿Sí? La alegría de la militancia, de estar cambiando las cosas, tenían que volver a la clandestinidad, porque habían quedado pegados. Sin embargo, esta nueva realidad de la militancia clandestina carecía paradójicamente de la convivencia en los pabellones del penal, donde, según la militancia de Leer, fue posible, y esta es una cita directa de ellos, haber estado en contacto con compañeras de todas partes del país, de haber aprendido la realidad de todas otras partes, el haber aprendido cosas muy elementales, como haber compartido la carta de una familia, de un familiar, las penas de los compañeros que habían caído, o sea, un criterio de construcción, de solidaridad, etcétera, que afuera lo conocía, pero otra cosa es vivirlo cotidiana. Esto sí también fue la que me hizo pensar que en realidad no hubo una revolución en Argentina, hubo momentos, destellos especiales donde se vivió la sensación de una transformación radical a nivel humano. Y en esos días se vivió adentro de la casa. Y esta es la paradoja que me llevó a escribir todo eso. Bueno, termino acá, tengo una cosita más, pero creo que esto para mí es lo más importante para todos. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la charla de Ana Forciniuto. Se doctoró en la Universidad de Pittsburgh y actualmente es profesora titular de español en la Universidad de Minnesota. Es autora de los siguientes libros: Memorias y Nomadías, Géneros y Grupos en los Márgenes del Postfeminismo, Los Umbrales del Testimonio, Entre las narraciones de los sobrevivientes y las marcas de la postdictadura, Óyeme con los ojos, Cine, Mujeres, Voces, Visiones, que recibió el premio Casa de las Américas, cuya traducción publicamos como Hear Me with Your Eyes, Women, Visions, Voices, and Argentine Sun, el libro acá. Intermittences, Memory, Justice, and the Poetics of the Visible. Asimismo, es la compiladora de 10 colecciones de ensayos sobre temas interdisciplinarios. Entre ellos están Layers of Memory and the Discourse of Human Rights, Human Rights and Latin American and Iberian Cultures, Poner el Cuerpo, Rescatar y visibilizar las marcas sexuales y de género de los archivos dictatoriales, Migraciones, Derechos Humanos y Acciones Locales, y lo indecible de la desaparición. Le paso la palabra ahora a Ana. Bueno, muchísimas gracias, Greg, y bueno, gracias por organizar esto, y espero poder hacerlo y que se entiendan las películas y lo que quiero mostrar, ¿no? Porque voy a trabajar un poco con el sonido. Y gracias a los que están, yo veo nada más una mesa, pero no puedo ver toda la sala, pero no quiero dejar de también agradecerles el haber venido a escucharnos. Y, ok, antes de empezar a compartir, voy a compartir mi PowerPoint la mayoría del tiempo, pero no todo. Pero cuando yo comparto, yo no veo lo que pasa en la sala. Es decir, que así como mi voz irrumpió así como una voz acusmática en aquel momento de la presentación de Fede, si ustedes por algún motivo hay algo que no funciona, por favor interrumpan la presentación porque yo no los veo en el momento en que comparto pantalla. Ahora creo que podría ver más e interactuar más. Así que bueno, voy a empezar entonces a compartir y ver cómo sale. Bueno, entonces el título es Cuerpos, Gritos y Susurros, del cine argentino a la marea feminista. En esta presentación me voy a referir a un trabajo reciente, Óyeme con los ojos, un libro que publiqué en el 2018 y que publiqué en inglés en el 2022,
como punto de partida para empezar a reflexionar acerca de la voz con su sonoridad incluida. Voy a hacer una relectura del libro, no voy a presentar el libro como era, sino como lo pienso hoy, para luego pasar algunas reflexiones sobre la voz en el movimiento feminista actual en Argentina, que es parte de mi nuevo proyecto del libro. Entonces, tome algunas imágenes audiovisuales en 3 directoras argentinas, María Luisa Bember, Albertina Carri, Lucrecia Martel, para pensar una serie de transformaciones de la voz y de la relación voz-imagen a partir del activismo feminista de la marea del presente. Esto me sirve de punto de partida para pensar las imágenes audiovisuales más recientes que dan cuenta de las transformaciones de la voz en el movimiento feminista y en la manera de capturarlo y de divulgarlo para retornar a las configuraciones de la trascendencia en Bember, del susurro en Martel y del grito en Carri, junto con otras imágenes que desde el cine y los colectivos de arte nos recuerdan el cuerpo herido y los túneles afectivos por los cuales también transita la militancia. Mi objetivo es también pensar qué aporta lo artístico y lo estético a la reflexión sobre las voces, la performatividad y los cuerpos en las militancias feministas de hoy en día. Empiezo entonces por Óyeme con los ojos. Doy brevemente una referencia al libro. Óyeme con los ojos es un libro sobre la intrusión de la voz en de lo acústico en la imagen, intrusión de lo acústico en la imagen en el cine de mujeres en Argentina, de ese cruce que permite para mí articular un mensaje feminista o desarticular un mensaje del patriarcado cis heteronormativo ligado doblemente al régimen visual y al control acústico. Es un libro que explora la mirada a través de continuidades, intrusiones, impertinencias, armonías y desincronizaciones de la voz y que recorre diferentes voces y sus modulaciones, incluyendo susurros, gritos, cantos, ecos, respiraciones, resonancias, suspiros y la voz trascendente, la voz narrativa, la voz silenciada, la voz articulada y la no articulada. El libro analiza intervenciones efímeras en el lenguaje cinematográfico que no crean otro régimen visual o auditivo, pero señalan algunos de los intersticios a través de los cuales se hace posible los disensos frente a las normas de lo visible y lo audible, y muestran los límites, las inseguridades, las impotencias, las vulnerabilidades de las imágenes y las voces dominantes. Para eso estudié diferentes instancias de voces, desde una voz que trasciende espacios, en María Luisa Bember, el susurro en Martel, el grito en Carri, entre muchas otras modulaciones. En el libro pienso en la propuesta estética, en la ruptura de la imagen y en estos recorridos que nos proponen diversas directoras para llevarnos a lo invisible, al fuera de campo, incluso a lo casi inaudible, a la desviación de la voz articulada, para abrazar lo que casi no escuchamos, lo que no entendemos, porque no es lenguaje articulado, sino resonancia, porque está en otra lengua que no entendemos, porque es eco, grito, es decir, voces que no nos resultan inteligibles necesariamente, pero que le ponen el cuerpo a la afectividad. Para esto necesito hacer primero un recorrido por algunas instancias de la voz y dar ejemplos que me permitan trabajar en relación con la relación de la voz con el cuerpo. Empiezo entonces por María Luisa Bember y este clip que nos muestra la voz trascendente en el momento en que la virreina escucha en su mente la voz de Sor Juana con la poesía. Yo voy a empezar el video y si llega a ser que no se escucha bien, les pido que por favor interrumpan y entonces veo si hice bien la conexión para que se presente bien el sonido. Baste ya de rigores, mi bien. Baste. No te atormenten más celos tiranos. Ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos,
pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Mi corazón deshecho entre tus manos. Espléndida, qué pasión. No está el cuerpo de Sor Juana, ¿no? Vemos a la virreina. Se sincroniza la voz de Sor Juana en un plano medio de la virreina con énfasis en la escucha de la virreina. El contraste se hace entre la voz que funciona como una voz trascendente, que trasciende espacios, que es la voz de Sor Juana en el momento en que la virreina está recordando la poesía, con esta voz sincronizada con el cuerpo del virrey, cuando él lee con su propia voz la misma poesía y hace un comentario sobre la misma. Lo que quiero enfatizar acá son dos manifestaciones diferentes de la trascendencia de la voz que se hace más clara por este contraste entre el virrey y la virreina. Paso al segundo clip, que tiene que ver con el momento final de la película Camila. Camila es una película que termina con una tragedia, con el fusilamiento de Camila Gorman y Ladislao Gutiérrez, y esta es la parte en la que al final trascienden estas voces, no solamente la de Camila, sino de la de los dos, porque trasciende la voz del amor, ¿no? Esta es una película, es una historia de amor, ¿no? Pero lo que quiero remarcar es esta estética de la voz, una voz que trasciende, en este caso la muerte, ¿no? La voz en el cine puede trascender incluso el final mismo de la película, como en este caso. Entonces, de alguna forma creo que podría pensarse todo este trabajo trascendente de la voz en Vermeer como una voz espectral, es decir, una voz ligada a la muerte o a la ausencia. Y a esto voy a volver más tarde. Ahora, ¿con qué asociamos la voz trascendente? Traigo aquí algunas consideraciones de la teoría de estudios de cine. Por ejemplo, Kaya Silverman en The Acoustic Mirror, cuando da como ejemplo para pensar esta voz trascendente, la del voice-over de los documentales, ¿no? Como para lo más claro de lo que es una voz trascendente. Una voz desincronizada, esa voz narrativa e interpretativa que escuchamos mientras vemos imágenes fijas o en movimiento, ¿no? Es la clave interpretativa la de esa voz. Una voz desincronizada del cuerpo y, dice Silverman, casi siempre asociada a lo masculino, ¿no? O sea, ella lo está analizando desde una perspectiva feminista, ¿no? Entonces dice, la voz de la mujer se asocia siempre al cuerpo, muchas veces incluso a la boca, mientras que en muchas ocasiones, más preponderantemente, se escucha la voz masculina como una voz desincronizada, ¿no? Que da la clave de la interpretación. Ahora, también se puede pensar la trascendencia como una voz acusmática, una voz que, según Michel Jean, se oye sin ver la causa originaria del sonido. Puede venir del fuera del campo, ¿no? Para narrar con el sonido y no con la imagen. Yo hacia el final voy a hablar un poco más de la voz trascendente dentro de la marea feminista actual, que trabaja esta trascendencia e inmanencia de otra forma. Pero ahora quiero destacar que Bemberg logra esta trascendencia de la voz al desincronizarla del cuerpo, en la película de Sor Juana, o al desincronizarla del cuerpo vivo, en este último caso, en su feminismo liberal de los 80. Afirma la voz que trasciende el cuerpo. Hoy, en el feminismo del presente, y esto ya comienza con Carrie y con Martel, la voz feminista está anclada en el cuerpo. Y a partir de ahí, y no necesariamente de la desincronización, viene la resistencia de voces corporizadas y políticas. Uno de los cambios que se producen con el nuevo cine argentino de fines de los 90 es el proceso de corporización feminista de la voz.
Una voz no asociada al cuerpo objeto, sino al cuerpo agencia. Hay muchas manifestaciones y yo acá traigo ejemplos solamente de los susurros en Martel y de los gritos en Carrie, que me han ayudado a mí a pensar más allá del cine el lugar de la sonoridad en la voz del feminismo actual. En mi libro, Óyeme con los ojos, Hear Me With Your Eyes, trabajo con otras formas de la voz, como distorsiones, ecos, resonancias, cantos. Es decir, no quiero reducir todo el trabajo a estas dos opciones y estoy mostrando solamente un aspecto para contrastarlo con la voz trascendente. Paso entonces a Martel y empiezo por La Ciénaga, una película del 2001, uno de los films fundacionales del nuevo cine argentino que surge a fines de los 90. Lo que escuchamos acá, o lo que no escuchamos, porque hay que escucharlo varias veces para entenderlo, es la voz de un adolescente que reza en susurros casi inaudibles. Y en estos susurros dice su deseo, lo nombra, Señor, gracias por darme Isabel. Y luego le dice a su hermana en voz muy baja, no quiero estar con nadie más que con Isabel, ¿no? O sea, dentro de un clima familiar muy autoritario, muy homofóbico, ¿no? Susurra su deseo. Es solo en el registro de esta voz tenue que se da, el que da la clave del deseo de Momi, este personaje. En Martel son las voces más sutiles o imperceptibles las que dan cuenta de historias no dichas en voz alta y las que por otra parte traban subversiones y estrategias de resistencia, marcada por lo poco audible y lo invisible. Son los susurros los que dicen casi en silencio, pero nunca totalmente, lo que se hace difícil de escuchar. Los susurros son el espacio de resistencia. En este próximo clip les muestro otro ejemplo mucho más claro, ahora sometido al control acústico. Este fragmento que voy a mostrar sirve, a mi juicio, como una elaboración más conceptualizada de esta resistencia del susurro, con una voz articulada e interpretativa, pero casi inaudible, que da cuenta de la protección que da lo invisible y lo inaudible. Me refiero a Nueva Argirópolis, un corto del Bicentenario del año 2010. Aquí un grupo de 5 personas de la comunidad wichí son detenidos por la prefectura, que presumiendo que transportan drogas los detienen para interrogarlos y someterlos a una radiografía que finalmente no logra dar ninguna evidencia de la sospecha inicial. En este fragmento, las autoridades les piden a estas niñas la traducción de un mensaje para la comunidad wichí que circula en Internet. Y esto es lo que escuchamos. Argirópolis, subamos a las balsas. Llevemos al trono a la noble igualdad. Indígenas e indigentes, no tengan miedo de moverse. Somos invisibles. Primero no escuchamos lo que dice la niña menor. En teoría ella traduce a otra lengua indígena y luego la mayor traduce al español, ¿no? Pero la niña mayor es la que está regulando lo que puede decirse o no en voz alta. La niña menor traduce y dice indígenas e indigentes, no tengan miedo de moverse, somos invisibles. Pero la niña mayor, que está a cargo de lo que se va a decir en voz alta, no lo repite. Aquí el susurro sirve para proteger la supervivencia como una vida paralela en la que se sobrevive en susurros, pero donde también se puede planear una resistencia más organizada. Paso ahora al grito y voy a hacer referencia a lo íntimo y a la violencia a través de Albertina Carri, una hija de desaparecidos en Argentina. Los Rubios, del año 2003, registran muchos gritos de personajes. Estos sonidos se repiten casi como una marca de esta imposibilidad de registrar horrores, pero al mismo tiempo una reticencia de dejarlos sin representación. Gritos, alaridos, quejidos, remiten a la dominación de los cuerpos, a esa instancia que encuentra en los centros de tortura de la dictadura militar su más sistemática expresión. Y este fragmento puede pensarse que explica el grito desde lo afectivo,
pero también desde su doblez, ¿no? La relación que hay entre el grito y la palabra. No lo traje con subtítulos justamente para enfatizar la escucha, ¿no? Me cuesta entender la elección de mamá. ¿Por qué no se fue del país? Me pregunto una y otra vez. O a veces me pregunto por qué me dejó aquí, en el mundo de los vivos. Y cuando llego a esta pregunta me revuelve la ira, y recuerdo, o eso creo, a Roberto, mi padre, y su ira o su labor incansable hasta la muerte. ¿Dónde están las almas de los muertos? ¿Comparten sitio todos los muertos o los asesinados transitan otros lugares? ¿Las almas de los muertos están en los que venimos después? ¿En aquellos que intentamos recordarlos? Y ese recuerdo, ¿cuánto tiene de preservación y cuánto de capricho? Me encanta esta parte porque está narrada a dos voces, ¿no? Hay una voz bien articulada que está haciendo una demanda, que está haciendo una queja, que intenta articular el dolor, que habla de la muerte, de la desaparición de los padres, de su propia experiencia. Y está la otra voz, el grito, ¿no? El excedente del lenguaje, pero las dos, ¿no? Combinadas al mismo tiempo. Paso ahora a otra instancia del grito en Carrie. En su película La rabia, Carrie ahonda esta exploración todavía más a través de la relación entre el horror infantil y la violencia doméstica. Los gritos funcionan como señales acústicas que se niegan a integrarse al circuito de voces comprensibles y bien estructuradas o articuladas. En esta película hay una niña que es testigo de escenas de violencia y no puede o no quiere hablar. Se expresa en dibujos que dan cuenta de lo que ve, es decir, de la violencia. Traigo dos versiones. El primer fragmento da cuenta de la escena familiar, con una voz sincronizada, tanto en el padre como en la niña. La voz aquí se sincroniza con el cuerpo. No sé qué mierda estás defendiendo ahora. ¿Es mi hija? ¿Le gusta ahí? La nena no va porque lo digo yo y se acabó. El segundo fragmento es la animación de dibujos con manchas y explosiones en color rojo y negro, en un montaje que interrumpe el silencio con los gritos de la niña que dan cuenta de la expresión de la violencia, con una voz que está desincronizada. Y aquí está la elaboración que yo conecto con Ni Una Menos, ¿no? Esta voz, este grito que se desincroniza y trasciende y narra los dibujos. Y esto es muy importante para mí, para pensar la marea feminista que lucha desde el 2015 contra el feminicidio y el transfemicidio, porque también hay diferentes voces, pero el grito y el canto son las que más se escuchan. Pero son gritos diferentes, asociados al canto y a la potencia feminista. Pero este grito, que trasciende la imagen, es de alguna forma ese grito espectral que no se escucha, pero está presente en la marea feminista actual. Entonces, si me permiten, ahora voy a retornar a estas articulaciones de la voz en las cineastas al final de la presentación, para pasar al uso de la voz y la corporalidad en el movimiento feminista del presente en Argentina, y pensarlas a través de la dimensión audible, colectiva y pública que adquiere la voz en Ni Una Menos. Hay una dimensión estético-política que trabaja la marea feminista en Argentina, por una parte, a través de lo performativo de la puesta en escena, y por otra, de la experiencia sensorial del acuerparse, en el sonido de los gritos y los cantos, de sentir cómo esos sonidos, esa cercanía traspasa los cuerpos, los une. Tomo como punto de partida lo que Verónica Gago denominó la potencia feminista, no solo en un acercamiento a los movimientos plurales y sus agendas, sino además a las poéticas a través de las cuales se recuperan, transforman y moldean la noción, experiencia e imagen misma del cuerpo, la subjetividad, la autonomía, el deseo, la insumisión, la vida, la comunidad, el vínculo, el cuidado.
Estas intervenciones implican tanto la fuerza arrasadora de estéticas del saber pensar y del pensar hacer sentir feminista, como una serie de poéticas que tanto en las calles como en la virtualidad de las redes sociales y los medios diseñan una serie de imágenes, voces, movimientos y gestos que ya en un plano global se interconectan con otras propuestas, otros debates y otras energías en transformación. ¿Cómo empieza Ni Una Menos en Argentina? Empezó con una convocatoria a una maratón de lectura, pero se hizo masivo desde otro lugar, desde la salida de las mujeres cis y trans a las plazas, poniendo la centralidad de los cuerpos y poniéndolos en alianza. Hay una serie de transformaciones que se van rearticulando en la propuesta de Ni Una Menos. Tal vez la primera es la que deja de lado el énfasis en el cadáver, que se nota en las primeras acciones de Ni Una Menos, para centrarse en el cuerpo vivo, deseante y político. No quiero decir que Ni Una Menos y la marea feminista olvida el cuerpo violentado ni sus gritos, sino que pasa a estar fuera del campo visual y auditivo, que a veces retorna, ya sea después de un femicidio o de una resolución judicial que vuelve a poner de manifiesto la violencia machista de la ley y la justicia, ya sea cuando se traen a escena las fotografías de las víctimas que denuncian las escenografías de la crueldad. Lo que propongo es que en este pasaje de cadáver al cuerpo y al acuerparse, pensado desde la voz, hay otro grito que no se escucha, pero que está presente detrás de los cantos de las marchas, que es el grito de las víctimas. Pero no se enfatiza ese grito individual, en soledad, en peligro, sino el grito comunal. Ahora, este grito individual, como el de la niña en los dibujos de Carrie, trasciende espacios y está presente desde la espectralidad. Documentales como Cada 30 horas del 2016, La Cuarta Ola del 2018 o Femicidio Múltiples Luchas participan de la tarea de visibilizar la violencia femicida, de construir un archivo visual en el cine documental. Y al cine voy a volver al final, pero quería compartir estas imágenes. Lo que quiero enfatizar ahora es el componente estético de las marchas, de los cantos, las consignas, la escritura sobre el cuerpo y toda esta creatividad con la cual se teje la marea. Y estas acciones van transitando diferentes partes de América Latina y ciertamente el cono sur. Acá uno de los cantos, para enfatizar ahora el sonido. Somos las hijas de todas las brujas que no pudieron quemar. O esta acción tan conocida que voy a mostrar ahora del colectivo Las Tesis, que se hace, la que voy a mostrar ahora es de Buenos Aires, o sea que en vez de violador eres tú, es el violador sos vos. Bueno, todos conocemos, ¿no? Estas manifestaciones. Creo que estas intervenciones dan cuenta de el grito, del canto, de ese estar juntas para crear, para denunciar, para hacer, ¿no? Para tejer junto a otras y a otros. Y destaco, por una parte, la mirada hacia atrás, las brujas que no pudieron quemar, y por otra parte, la denuncia, ¿no? La demanda al Estado, en el segundo caso. Pienso en este repliegue que significó el confinamiento doméstico, y durante la pandemia tenemos por acciones virtuales como estas, que son imágenes fijas, de un video que circula en el 2020 y que compilaba diferentes partes de la lectura del manifiesto de Ni Una Menos del 2020, del que leo esta partecita nada más. Hoy tenemos que salir con la boca tapada, pero nada tapa nuestro grito y nuestras muchas maneras de decirlo. Y más adelante, Ni Una Menos, vivas y libres y desendeudadas nos queremos, y lo decimos juntas y juntes, y decimos hoy más que nunca que las redes feministas, transfronterizas, afrofeministas e indígenas son nuestra fuerza.
Y esta imagen, que es la última antes de interrumpir, que muestra la salida a las calles, también en el 2020, pero en diciembre, en la vigilia y en la exitosa lucha contra la prohibición del aborto. Voy entonces primero voy a hacer así, todavía no terminé, pero voy a tratar de... Bueno, stop share. Tengo un grave problema. Esto. Ok, entonces voy a ver cómo se va transformando las imágenes de Ni Una Menos. Si me quiero detener otra vez en la imagen del desecho, porque está asociada al grito, ¿no? Que es un poco medular en el comienzo de Ni Una Menos, pero que muy rápidamente se va desvaneciendo. Desde el énfasis en el cadáver y en el desecho, o más literalmente la bolsa de basura, se van a ir dando una serie de mutaciones, y tal vez la más notable es la de la transición del desecho y el cadáver al énfasis en la vida. Y este cambio tiene lugar en el pasaje de la maratón de lectura de marzo del 2015 a la primera marcha multitudinaria de junio del mismo año. Y es justamente ese grito, vivas nos queremos, tan diferente del grito en Carrie, que se transita desde la visibilización del desecho a la visibilización y afirmación de la vida y la potencia feminista. Más tarde se suma esta visibilización la del deseo con la consigna Nos mueve el deseo. Un nuevo giro tiene lugar cuando la definición de la vida se reformula en términos de que las mujeres trabajadoras, es decir, de los derechos laborales y económicos. Y ahí, en el 2017, comienzan los paros feministas y con ello las luchas contra la precarización laboral, el endeudamiento y en torno a un trabajo comunitario de reparación de lazos y sobre todo de lazos que sean justos en términos de género. Pero ahora teniendo en cuenta, por una parte, la fuerte potencia trans y queer, y por otra parte, desde un acercamiento que desde el asambleísmo comienza a ser más y más interseccional. La vida también comienza a definirse como una vida anclada en lo comunal, en esta noción de cuerpo-territorio, ¿no? De como espacio reparador de la vida, de la memoria y del vínculo. Es decir, la marea feminista está en permanente transformación, con ampliaciones de sentido, de dirección y de vínculos. Y en el 2018, ¿no? Muy fuertemente la asociación de Ni Una Menos con las luchas por la legalización del aborto y la marea adopta el color verde. La importancia del trabajo estético de la marea feminista es central a la puesta en escena de voces, imágenes y cuerpos que modulan la insumisión. Y vuelvo aquí al cine y a lo que puede pensarse como una producción documental que registra esta marea, que la hace visible como imagen audiovisual. Es decir, desde la estética del cine registra la estética del movimiento. En el cine comienza a verse un énfasis en un sujeto plural, ¿no? Y con esto quiero decir que no se trata de una nueva estética, pero sí de una estética que se opone al feminismo liberal individualista y propone una transformación que se proyecta como revolucionaria, con la consigna la revolución será feminista o no será. Y por supuesto que pueden trazarse conexiones con el cine de los 60, pero ahora se trata de una revolución feminista. La estética de la marea puede verse en documentales como los que mencionaba antes, entre ellos La Cuarta Ola de Elena Chayat y Mariana Chabrol, donde el ímpetu documentalista captura la estética de Ni Una Menos, sus colores, pero además sus voces, sus movimientos, sus danzas, sus cantos, es en definitiva la toma de las calles. Y por eso privilegio realmente el cine para pensar la representación de Ni Una Menos, porque solo a través de lo audiovisual se registra la voz en su sonoridad y el lugar tan importante que tiene en el movimiento. Por eso, además de las estéticas de las tomas de las calles, de la creatividad, las poéticas, los cuerpos que testimonian mensajes escritos que se mueven y son movidos por el deseo, considero importante seguir pensando las estéticas que revelan diferentes aristas de lo íntimo, de la precariedad, de los espacios invisibles que son el sustento, la razón del movimiento feminista de hoy.
no para volver a pensar en el sujeto individual del feminismo, sino como un acto de memoria que sigue explorando otras voces, otras formas de resistencia, y también estas estéticas que exploran los susurros y las posibilidades de resistencia, como en el caso de Martel, o esos otros gritos, como los de dolor y de horror en La niña de Carrie. Y también, por supuesto, la trascendencia de la voz que transita espacios, aunque no veamos el cuerpo, la voz que no se desvanece porque la seguimos escuchando. Para esto vuelvo a conectar el PowerPoint y voy a dar 2 clips de 2 ejemplos que me parecen realmente hermosos porque vienen de hijas de mujeres o de un intento de femicidio en el primer caso, la película Gotas de lluvia, que está dirigida por Susana Nieris, ¿no? Es una directora que había hecho la película sobre el intento de femicidio de Ivana Rosales, pero ahora en el 2020 hace la historia de la hija. Y la hija misma, además de testimoniar sobre lo que le pasó a su mamá, testimonia sobre el propio abuso sexual que sufre del padre que trató de matar a la madre. Y lo que quiero marcar en este documental es la voz de la hija de Abril Rosales hablando sobre las imágenes de la marea feminista, sobre la herencia que le dejó la madre, el activismo, la militancia. Me dejó con fuerza mamá, me dejó mucha fuerza, me dejó la militancia, una herencia enorme que es defender los derechos de las mujeres. Y ahora el segundo ejemplo, la directora es la hija de una mujer, de María Elena Gómez, que fue apuñalada por su pareja en el año 2005. La directora se llama Mara Ávila y el documental da cuenta de la historia de la madre, del proceso del duelo de la hija y también de qué pasa cuando surge Ni Una Menos y ella no se va asociando también al movimiento. Pero el cine también nos trae, en este caso es también nuevamente la generación de hijas, ¿no? Lo íntimo, el dolor, la voz del duelo, y quiero mostrarles entonces sonó el teléfono, este clip. era Ramón, el señor que trabajaba en el garage donde mi mamá guardaba su auto. Me preguntó si yo sabía algo de mi mamá porque me dijo que le parecía que estaba viendo el auto en la tele. Aquí estoy, un poco congestionada, un poco estresada, con una bolsita que ven acá, donde tengo una urna para poner mañana los restos de mi mamá. La gente no quiere que le digas en la cara que la vida es una mierda, que te mataron a tu mamá, que tenés depresión. No quieren. Ellos quieren que vos estés contenta, que el tiempo todo lo cura. Y la verdad es que no es así. Bien, y aquí pienso, y con esto voy cerrando en estos 2 últimos documentales, y el trabajo estético sobre la voz. La voz que narra el testimonio personal sobre los cantos de la marea feminista en el primer ejemplo, la voz que se sincroniza y se desincroniza, como en el caso de Mara Ávila, para abrir un espacio a la afectividad, a las emociones, al dolor. No es solo la mente como enfrentada a cuerpo lo que se valora en el feminismo del nuevo milenio, sino el cuerpo rebelde, el que grita su dolor, un cuerpo atravesado por afectos, que es afectado y afecta. Un cuerpo político que grita su rebeldía, que susurra su historia, grita su deseo, su vida. Una voz política que también se acuerpa y que además es capaz de trascender, como la voz de la madre de Abril Rosales, una víctima primero y activista después, que le deje ese legado a su hijo. Y quiero enfatizar esa voz que no se escucha, pero que está presente en la memoria, en las madres de las víctimas de femicidio, en las hijas, con los ejemplos que acabo de dar. Esta es la que yo llamo la voz espectral, una voz que se hace presente en las marchas, cuando se leen los nombres y se grita presente, ¿no? Como en las marchas de derechos humanos. En un sentido es una voz trascendente que no necesariamente se materializa, pero que está viva en la memoria. Y de ahí que el grito sea tan importante en la marea feminista, el grito que reescribe ese otro grito, ese otro llanto, ese otro susurro, que ya no está,
pero que lo reescribe ahora con agencia, con otros cuerpos, con potencia. El grito también reescribe el susurro, porque el deseo ahora se grita. Y claro que el grito y el canto también intenta trascender las plazas, habitar los cuerpos. En la marea feminista el grito se transforma y es transformador. Y ahí volvemos a la voz trascendente. Esta trascendencia, a diferencia de Bember y del feminismo liberal, es una trascendencia colectiva y no individual. Es la voz de las mujeres, de sus cuerpos, de sus luchas y sus resonancias, pero como voces colectivas que traman, o por lo menos intentan tramar, sentidos comunitarios para luchar contra aquellos gritos, los del dolor, los que están presentes en cada uno de los cantos y que tienen una memoria acústica anclada en el cuerpo de las que hoy ya no pueden gritar. Bueno, gracias.